Hola a todos, buenos días y bienvenidos a NX por y para expertos, la comunidad de usuarios de Siemens NX número 1 en México. Nos alegra mucho contar con su presencia en este primer webinar de nuestra serie inicial. Como saben, esta sesión es completamente en vivo y por eso les pedimos por favor mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación y utilicen el chat para cualquier duda. Al finalizar, tendremos un espacio abierto para resolver preguntas. Creamos esta comunidad porque nos apasiona conectar ingenieros de manufactura y diseño en un entorno donde el conocimiento y la experiencia se transforman en herramientas de éxito a través del uso de NX. Nosotros somos Goltec, el distribuidor líder de Siemens PLM en México y orgullosos ganadores del premio Partner of the Year en 8 ocasiones. Con esta comunidad, nuestro objetivo va más allá de los webinars exclusivos. Queremos brindarles información valiosa sobre los diferentes tipos de licenciamientos, compartir casos de éxitos y mantener un espacio activo y dinámico de intercambio de conocimientos. Al finalizar el webinar, compartiremos enlaces y códigos QR para que se unan a nuestras redes en Facebook y LinkedIn. Estas plataformas estarán abiertas para que puedan comentar, sugerir temas y continuar aprendiendo junto con expertos de NX. Esta comunidad surge porque nuestro grupo de expertos en NX es amplio y variado, con 6 especialistas en diferentes temas que estarán compartiendo sus herramientas favoritas y mejores prácticas para ayudarnos a todos a maximizar el potencial de NX. Sin más, damos inicio a nuestro primer webinar, liderado por Aide Orozco. Bienvenida Aide y nuevamente bienvenidos todos. Que disfruten la sesión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de NX por y para expertos. Mi nombre es Aide Orozco, soy ingeniero de aplicación y el día de hoy estaré compartiéndoles este primer tema llamado Superficies y modelado robusto en NX, técnicas para un diseño avanzado. Bueno, les comparto la agenda de esta primera sesión. Comenzaremos respondiendo a la pregunta de qué es un modelado robusto y cuáles son sus técnicas. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es un modelado robusto? Bueno, podemos decir que un modelo es robusto cuando éste esté estructurado de manera que pueda entenderse fácilmente y de igual forma modificarse de manera sencilla, a la vez que soporte actualizaciones de características resistentes sin que perdamos la intención de nuestro diseño original. En cuanto a las técnicas, bueno, como les comentaba, la primera técnica es tener un modelo organizado. ¿Ok? La segunda técnica es crear y editar expresiones definidas por el usuario. Esto nos va a permitir tener identificadas las características de nuestro modelo, a la vez que nos va a permitir generar relaciones entre estas características, de manera que vamos a tener nuestro modelo va a depender de menos parámetros. La tercera técnica es utilizar características externas y también utilizar un sistema de coordenadas de local. Esto nos va a permitir que todas las operaciones que nosotros generemos para construir nuestro modelo estén enlazadas a estas mismas referencias y esto va a permitir la mejora en las actualizaciones. Y la última técnica es definir reglas de intención de selección de geometrías robustas. Esto con la intención de que nuestras operaciones no se vean afectadas en caso de que haya modificaciones en las geometrías o que seleccionamos para crear estas operaciones. Muy bien. A continuación vamos a hacer una demostración en el software donde vamos a generar un modelo robusto de una botella de plástico reutilizable y vamos a hacer los siguientes pasos. Vamos a organizar nuestro modelo utilizando grupos de características, vamos a crear las expresiones de usuario, vamos a definir un sistema de coordenadas de referencia local y a continuación vamos a crear el boceto de lo que es la forma de nuestra botella en base a la intención del diseño que nosotros capturemos con las expresiones de usuario.
Muy bien, ahorita lo que están viendo en pantalla es el software de NX. Estoy en un archivo completamente nuevo de parte y vamos a empezar a generar este modelo. Antes de empezar con la construcción, vamos a definir cómo vamos a estructurar este modelo y para esto vamos a seguir un flujo de trabajo definido. Para yo cerciorarme que voy a seguir este flujo de trabajo, voy a utilizar los grupos de características para tener bien ordenados todas las operaciones de mi modelo. Para insertar estos grupos de características nos vamos a ir a menú, formato, grupo y grupo de características. Ok, lo primero que voy a hacer al generar mi modelo es establecer cuáles van a ser mis referencias externas, es decir, las que van a las que yo voy a enlazar todas las operaciones de mi modelo, y estas las voy a almacenar en un grupo al que le voy a llamar datum, o bueno, local datums. Después de que yo ya tenga definidas cuáles van a ser mis geometrías o mis características externas, voy a empezar con la construcción de mi modelo, donde voy a generar todos los sólidos, el sólido principal y todos los sólidos adicionales a completar la característica de mi botella. Entonces, a este grupo le voy a llamar construction, porque es donde voy a almacenar todas las operaciones. Después de eso, una vez que ya tenga todos mis sólidos, voy a aplicar las operaciones booleanas para combinar todos mis sólidos adicionales a mi sólido principal y así tener un único modelo. A este grupo le voy a llamar boolean porque es donde voy a aplicar todas las operaciones booleanas, y hasta el final voy a agregar todas las operaciones de detalle como son los redondeos. Listo, si se fijan, aquí yo ya tengo creado mis grupos de características, por lo que pues va a ser más fácil seguir o cumplir con este flujo de trabajo. Ok, ahora que ya sé cómo voy a tener organizado mi modelo, voy a empezar con la generación de las expresiones de usuario. Para crear mis expresiones de usuario me voy a ir a mi pestaña de herramientas y aquí voy a encontrar la herramienta de expresiones. Todos los valores que yo vaya generando en la construcción de mi modelo me va a generar estas expresiones, pero yo voy a definirlas con anticipación para después poder usarlas para definir las características principales de mi botella. Voy a hacer el filtro aquí en las expresiones definidas por el usuario y voy a comenzar creando estas expresiones. Bueno, yo sé que como lo que vamos a construir ahorita es una botella, yo sé que de las características principales va a ser el diámetro externo de la botella, el tamaño de la botella y el diámetro y el tamaño de la tapa. Entonces voy a generar mis expresiones en base a estas características. Voy a agregar una para el diámetro y a este le voy a poner un valor inicial de 50 milímetros. Voy a generar mi expresión para el tamaño de la botella, es decir, sin contar la parte de la tapa, únicamente desde el fondo hasta donde comienza la tapa. Entonces le voy a llamar y esta va a tener un valor inicial de 125 milímetros. Luego voy a generar la expresión para lo que es el diámetro de la tapa de la botella y la altura. Entonces va a ser para el diámetro de la tapa, este va a ser de 40 milímetros y una para la altura. Y esta va a ser de 12 milímetros. Por último, yo voy a diseñar mi botella de forma que va a tener un diámetro menor para donde va a ser la parte del agarre de esta botella. Entonces, yo sé que la parte del agarre depende completamente del tamaño de mi botella. ¿Por qué? Porque si esta cambia de tamaño, pues la parte del agarre también tiene que cambiar en proporción a. Entonces, yo quiero que esta expresión esté relacionada a la expresión que me define
la longitud de mi botella. Por lo que voy a crear esta expresión, pero aquí en lugar de aplicar un valor, voy a ligarla a mi expresión cap-boron, que es la que controla el tamaño de mi botella, para que dependa completamente de esta expresión. Para eso antes voy a agregarle una función que me va a permitir arrojar un valor entero, es decir, no importa el resultado de mi fórmula, siempre me va a arrojar un valor entero. Y aquí voy a aplicar la fórmula cap-boron por 0.5. Y de esta manera yo me aseguro que la parte del agarre siempre va a valer, o el valor siempre va a ser la mitad de lo que valga o del tamaño total de mi botella. Entonces, si yo modifico este valor, pues el valor del agarre también se va a ver actualizado en proporción. Entonces, genero mi expresión. Aquí ya vemos que me arroja el valor actual, dependiendo pues de lo que vale ahorita mi expresión cap-boron, pero esta va a estar completamente dependiente. Y bueno, otra de las ventajas de generar mis expresiones de usuario es que voy a tener almacenadas aquí en mi navegador de parte y las voy a tener aquí a la mano identificando las características de mi modelo. Ahora que ya tengo creadas mis expresiones, voy ahora sí a empezar con la construcción de mi pieza. Entonces yo aquí ya tengo mis grupos de características. Sé que el primer paso a seguir es generar mis referencias externas. Entonces voy a irme a mi primer grupo, voy a darle clic derecho y voy a activarlo para que a continuación todas las referencias que construya se almacenen en este grupo. Voy a crear en primer lugar mi sistema de coordenadas de referencia local. Este lo voy a dejar en el origen, en el 0, porque pues va a ser el origen de mi modelo. Y luego a partir de ahí voy a crear otra referencia que me va a limitar lo que es el tamaño de la botella, ya que muchas de las operaciones que yo voy a hacer a continuación van a depender completamente de este valor, ya que si este valor se ve modificado, pues hay otras operaciones que yo quiero que se actualicen de igual manera en relación a ese valor. Entonces voy a generar esa geometría y voy a utilizar la expresión que ya creé, que es la de cap-boron, es decir, del fondo de la botella hasta donde comienza la tapa. Y genero mi sistema de coordenadas. Entonces, yo sé que va a estar dependiendo de esta expresión. Y luego voy a generar otra referencia, que esta referencia la voy a relacionar a la parte central de mi agarre, donde va a ir la parte del agarre. Voy a crear un plano. Este plano también lo voy a hacer en referencia a mi sistema de coordenadas local, es decir, todas las operaciones que yo realice las voy a hacer en referencia a mi sistema de coordenadas local. Entonces, en base a esto voy a construir mi datum y le voy a poner un valor también dependiendo del tamaño de la botella, es decir, mi expresión cap-boron por 0.65. Y de esta manera yo me aseguro que el agarre de la botella siempre va a estar a 65% de la longitud del tamaño general de la botella. Entonces, este siempre se va a cambiar en proporción, sin importar si el tamaño de la botella varía. Muy bien, ahora que ya tengo construidas las referencias externas, voy a continuar con la construcción de mi modelo. Entonces, voy a irme ahora a mi segundo grupo, que es el de construcción, y voy a activarlo. Entonces, puedo ver que en mi primer grupo, que es el de las referencias locales, ya tengo almacenados mis 3 datums. A estos voy a cambiarles el nombre para yo poder identificar qué es lo que me están definiendo. Este es el sistema de coordenadas local. Este es el que me marca lo que es donde comienza la tapa de mi botella. Mientras que este plano lo que me define es
el centro del agarre. Ahora sí, voy a comenzar con mi boceto principal del cuerpo de mi botella. Entonces, voy a generar un sketch. Voy a utilizar de planos igual el plano XZ de mi sistema de coordenadas local. Y voy a empezar a construir mi boceto principal. Entonces, voy a empezar a generar aquí el perfil. Y voy a empezar a restringirlo con las expresiones que ya definí. Entonces, como mi objetivo es generar este sólido en una revolución, ya que mi botella pues tiene una forma cilíndrica, voy a generar nomás el perfil de un lado. Entonces voy a utilizar mi expresión que me controle el diámetro, que es este. Y le voy a decir que entre 2, ya que es solo un lado de la botella, ¿no? Entonces aquí necesito el radio. Entonces voy a generarlo entre 2. Y este de aquí va a ser el diámetro de mi tapa. Entonces yo ya tengo definida mi expresión para esto. Entonces simplemente le voy a dar, la voy a seleccionar. Le voy a decir también que entre 2 porque aquí quiero que se aplique el radio. Entonces yo sé que este sistema de coordenadas, lo que me define es donde da comienzo la parte de mi tapa. Entonces voy a utilizar este sistema de coordenadas para definir la altura de mi tapa. Voy a decirle que quiero trabajar con geometrías externas, o sea, fuera de lo que es el sketch. Y voy a empezar a limitar desde este eje hasta donde termina la tapa. Y yo sé que esta expresión está dada por, este valor está dado por la expresión cap height. Y bueno, la parte del cuello de la botella, este no es un valor crítico, entonces voy a dejarlo fijo. Listo, ya tengo el perfil general de la botella. Voy a agregar otra geometría para la parte del agarre. Y la longitud de este agarre también ya lo tengo definido. Tengo una expresión para esto, que es la expresión grip length. Mientras que el centro del agarre, yo sé que este va definido a este plano. Entonces digo que quiero trabajar con geometrías externas y lo restringo a este plano. Y ya nomás agrego esta longitud. Esta longitud tampoco no es realmente crítica, entonces la voy a dejar constante. Y ya solo elimino esta curva de aquí. Y de esta forma ya tengo el boceto de mi modelo. Ahora voy a finalizar el sketch y voy a crear el sólido con la operación de revolución. Ahora, para crear esta operación que me va a generar mi sólido base, me pide que yo seleccione las geometrías con las que voy a construir este sólido. Y al momento de generar, antes de seleccionar mis geometrías, se me van a habilitar una serie de reglas de intención de selección en donde yo le puedo indicar esta regla de selección que yo quiero mantener. Si se fijan, tenemos varias, por ejemplo, seleccionando curvas independientes, curvas conectadas, curvas tangentes o curvas de características. Entonces, la idea aquí es seleccionar la intención más robusta que me permita mantener o que mi operación de revolución se mantenga a pesar de que yo tenga alguna modificación en el boceto. Si yo selecciono alguna intención como de curva independiente o de curvas tangentes, si yo agrego algunas curvas adicionales o que se pierda esta continuidad de tangencia, mi operación de revolución se puede ver afectada. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar la de Feature Curves, porque esta me mantiene todas las curvas, o mi selección me va a mantener todas las curvas que estén dentro de mi boceto, de manera que yo me aseguro que si se realiza alguna modificación, mi operación de revolución no se va a ver afectada y se va a actualizar sin problemas. Entonces utilizo esta selección y si se fijan,
con esta intención me va a seleccionar todas las curvas de mi boceto. Entonces ya no más de eje, utilizo mi eje Z de mi sistema de coordenadas local y completo lo que es mi sólido. Entonces, vamos a hacer una modificación en el boceto para que la parte inferior de mi botella no quede plana, sino que siga cierta curvatura. Vamos a hacer esa modificación y a pesar de que ya tenemos creado nuestro sólido, debido a nuestra selección de intención robusta, aunque nosotros tengamos esa modificación, nuestra revolución se va a actualizar sin problemas. Entonces, vamos a hacer esa modificación. Me voy a ir a mi sketch, voy a editarlo y voy a generar la parte curva de la parte inferior. Entonces voy a utilizar aquí un arco. Voy a restringirlo. Vamos a restringirlo. Y voy a eliminar esta curva. Ahora, si se fijan, yo aquí agregué una curva adicional. Sin embargo, debido a mi intención de selección robusta, yo finalizo mi sketch y mi revolución se actualiza sin ningún problema. Bien, a este punto también podemos validar que la construcción que llevamos hasta ahorita realmente soporta actualizaciones. Vamos a suponer que hubo un cambio en el diseño y ahora ya no podemos, ya nuestra botella ya no puede medir más de 100 milímetros. Entonces vamos a modificarla para que ya valga 10 milímetros el tamaño y en compensación vamos a aumentar el diámetro. Entonces, puedo hacer estas modificaciones de manera rápida, ya que gracias a mis expresiones de usuario tengo bien definidos cuáles son las expresiones que yo necesito modificar para hacer estos cambios. Okay. Pero ahora sí, ya puedo hacer la selección. Si se fijan, aquí de manera rápida tengo identificadas cuáles son los valores que yo necesito modificar para hacer estos cambios. Esta es la expresión que me define el diámetro, mientras que esta es la expresión que me define el tamaño de mi botella. Esta expresión es la que tengo que modificar, ya que no puede medir más de 100 milímetros. Entonces, voy a modificarla para que valga 100 milímetros y voy a hacer la modificación del diámetro para que ahora valga 60 milímetros. Y si se fijan, mi sólido se actualiza, la parte del agarre también se actualiza para estar siempre al 60% y medir la mitad de lo que es el tamaño de la botella. Entonces puedo hacer estas modificaciones y la intención de mi modelo no se pierde. Entonces, ahorita yo puedo seguir con este flujo de trabajo, empezar a construir los demás detalles, por ejemplo, la parte de la rosca de la botella, donde ve el sello de la tapa, aquí los detalles del agarre. Entonces, hago esas construcciones, luego me voy a mi grupo de operaciones booleanas para combinar todos estos sólidos. Me voy a mi grupo de operaciones de detalle para generar los redondeos, siguiendo este flujo de trabajo, utilizando siempre mis geometrías de referencia externas y haciendo uso de mis expresiones, voy a poder llegar a completar mi modelo, ya que en esta parte tengo ya el modelo completo. Si se fijan aquí, ya se construyó la parte de la rosca, la parte del sello, esta parte de los detalles del agarre. Sin embargo, pues puedo hacer estas mismas modificaciones y vamos a ver que la intención de mi modelo no se va a perder. Yo aquí tengo la parte del diámetro, voy a modificar para hacer un diámetro más grande y hacer mi botella más pequeña. Y vamos a ver cómo mi pieza o cómo mi modelo realmente soporta estas actualizaciones sin ningún problema. Si se fijan, todas las operaciones conservan su estatus y el diseño la intención de mi diseño no se pierde. Entonces podemos decir que este modelo realmente es un modelo robusto.
Y bueno, como resumen a esta demostración, vimos cómo podemos usar los grupos de características para estructurar modelos de piezas que hagan que el modelo sea fácil de entender y fácil de modificar. A la vez que también vimos cómo crear modelos que admitan actualizaciones de funciones resistentes y de esta manera reducir el costoso esfuerzo de la reelaboración en reconstrucción de modelos. Muy bien. Bueno, terminando este primer tema, vamos a continuar con este segundo tema, que es el modelado por superficies, donde el modelado por superficies, ¿verdad?, es la construcción de formas libres que son suaves y fluidas, a diferencia de superficies o formas regulares como planos, cilindros o superficies cónicas, que estas formas se generan en un modelado estándar. Sin embargo, pues no siempre es posible generar modelos completos utilizando estas formas regulares. Por ejemplo, en algunas formas como son las aspas de turbinas e impulsores, en carrocerías de automóviles, en cascos de barcos o en envases y embalajes. En esos casos que tenemos formas que ya no son formas regulares, necesitamos utilizar estas superficies de forma libre que se adapten mejor a estas formas de acuerdo a la funcionalidad de mi pieza. Entonces, vamos a continuar con la demostración en donde vamos a generar un tanque de gas de un go-kart. Entonces, como pueden ver en esta imagen de la pieza que vamos a construir, esta no es una pieza prismática, sino que tiene pues una forma irregular, que si nosotros quisiéramos construir este sólido con algún modelado estándar, pues no nos sería posible seguir esta forma. Entonces, incluso si nosotros quisiéramos utilizar algunas operaciones para empezar a cortar material para poder generar esta forma, pues no podríamos obtener una superficie continua, como en este caso que podemos ver que esta es una cara uniforme. Por lo que necesitamos recurrir a lo que es el modelado por superficies para poder generar estas formas específicas. Entonces, es lo que vamos a hacer en esta demostración. Vamos a modelar esta pieza utilizando las formas libres. Y posterior a esto, combinar todas las superficies que vamos a crear para generar nuestro sólido. Aquí en este ejemplo, yo ya tengo construidas las curvas que están definiendo la forma de mi modelo. Entonces, en base a estas curvas, yo voy a empezar con la construcción de mis superficies. Entonces, yo puedo ver, bueno, yo sé que toda la parte superior es una superficie continua, mientras que la parte posterior es otra superficie y la parte inferior es otra superficie. Es decir, en total yo necesito construir 3 superficies. Para la parte superior voy a utilizar una herramienta que me permite generar superficies a través de selección de una estructura de curvas en forma de malla, es decir, yo voy a tener secciones en una dirección y guías en otra dirección. Entonces, yo voy a utilizar estas curvas, esta curva, el conjunto de estas dos curvas y esta curva para que sean las guías de mi superficie, mientras que la voy a construir desde este punto donde se intersectan todas estas curvas hasta este perfil. Entonces, voy a utilizar la herramienta, me voy a ir a mi apartado de superficies. Aquí voy a tener varias herramientas que me van a permitir con la construcción de formas libres, y la herramienta que voy a utilizar es una que se llama TrueCurve Mesh. Y vamos a terminar rápidamente esta demostración. Como les comentaba, bueno, aquí tengo lo que son las curvas y voy a utilizar esta herramienta, TrueCurve Mesh, que me va a permitir generar una superficie a través de secciones o curvas primarias y lo que son las guías. Entonces, aquí podemos ver que en lo que son mis curvas primarias me permite seleccionar tanto curvas como puntos, es decir, yo puedo partir desde un punto, como en este caso, en donde yo voy a partir de la intersección de estas curvas. Va a ser mi primera sección, y mi siguiente sección va a ser este perfil. Si se fijan, mi superficie va a ir desde este punto hasta esta curva.
mientras que las guías que me van a limitar la forma de mi superficie van a ser, esta va a ser mi primera guía, mientras que el conjunto de estas dos curvas va a ser mi siguiente guía y esta otra va a ser mi tercera guía. Entonces aquí podemos ver que ya se construyó la primer superficie. Entonces, yo ya tengo esta primera, ahora voy a generar las dos que me faltan. Entonces, esta superficie posterior, yo puedo ver que realmente lo que se va a requerir aquí es una superficie plana, no tiene ninguna forma irregular. Entonces, puedo utilizar una herramienta que me va a permitir generar estas superficies planas a través de una selección de curvas conectadas, ¿verdad? Que me van a delimitar esta superficie. Entonces, la herramienta que vamos a utilizar aquí es la siguiente, se llama Bounded Plane y esto me permite generar estos planos delimitados por una sección de curvas, que en este caso va a ser esta sección, si se fijan, es una combinación de 3 arcos y una línea. Y de esta manera se me construye mi plano. Y por último, la superficie inferior. Aquí también necesitamos una superficie que esté delimitada por una cadena de curvas, pero en este caso ya no es una superficie plana, sino que esta sí tiene cierta curvatura. Entonces voy a utilizar otra herramienta. Esta herramienta se llama Inside Surface y igual que la herramienta de Bounded Plane, también me permite generar mi superficie a través de una cadena de curvas, que en este caso van a ser estas dos curvas, si se fijan, estas curvas tangentes y esta curva. Entonces, se me delimita ahí mi superficie, pero adicionalmente me permite seleccionar una curva interna para que me controle esta curvatura, que en este caso va a ser esta superficie de aquí. Y con esto ya creo mi última superficie. Ahora ya tengo las superficies que generan el cuerpo total de mi pieza. Sin embargo, pues ahorita siguen siendo superficies independientes. Yo necesito unirlas para tener una sola superficie de todo mi cuerpo. Entonces voy a utilizar una herramienta aquí en la sección de combinar que se llama coser, que esto me va a permitir unir mis superficies independientes en una sola. Entonces aquí selecciono una superficie como target, mientras que como herramientas voy a utilizar las otras dos. Y en esta ocasión, como todas estas superficies que seleccioné para unir me envuelven un volumen, puedo directamente aquí indicarle a mi herramienta que quiero que me lo convierta en un sólido. Y de esta manera, pues ya obtengo mi sólido. Entonces, podemos ver que esta pieza, a pesar de tener una geometría complicada que no es prismática, pues con la parte de superficies pudimos realizarla sin ningún problema utilizando únicamente 3 superficies y ya obtenemos el sólido. Una vez que ya obtuvimos mi sólido de mi modelo principal, ya puedo utilizar algunas operaciones de modelado estándar para agregar algunos detalles, como por ejemplo la parte del puerto que ya la tengo aquí construida. Entonces ya puedo utilizar la operación unir porque este ya es un sólido, yo ya lo tengo como un sólido. Y ya por último agrego mis detalles, ¿verdad? Por ejemplo, los redondeos. Voy a agregar un redondeo a la parte inferior, a la parte posterior, que es esta. Voy a agregar un redondeo de 10 milímetros. Y voy a agregar unos redondeos adicionales. Voy a agregar un redondeo en estos bordes y redondeos en estos bordes. Y por último voy a finalizar con un vaciado. Y listo, ya con esto estaría finalizando mi tanque. Ya solo voy a ocultar pues todas las curvas. Estas ya no las necesito tener visibles. Y ya por último voy a aplicar un renderizado para que nosotros podamos ver cómo se vería mi pieza en real.
Y con esto pues terminaríamos esta segunda demostración. Como resumen, a esta demostración, ¿verdad? Vimos cómo utilizar herramientas de modelado por superficies para construir formas libres utilizando un conjunto completo de curvas. Bueno, sí, nuevamente, pues gracias a todos por su participación y su paciencia en este primer webinar de NX por y para expertos. Estamos muy entusiasmados por poder contar con ustedes y pues si seguimos participando y con sus comentarios, pues pronto nos podemos convertir en la comunidad número 1 de Siemens. Antes de despedirnos, los invitamos nuevamente a escanear los códigos QR en pantalla para unirse a nuestras comunidades. Estos espacios pues están hechos para ustedes. Que ahí queremos que compartan todas sus ideas, dudas y temas que les interesen para futuros webinars. Igual como comentó Lau, si requieren entrenamientos adicionales o más información sobre Siemens, no duden en contactarnos. Estamos aquí para apoyarlos y brindarles lo necesario para que aprovechen al máximo este software. Recuerden también, nuestra próxima sesión será el 8 de enero con nuestra experta Ileana Vaca. Ella presentará estrategias multi-setup para dominar NXCAM, perdón, no se lo pierdan. Y nuevamente, gracias por ser parte de NX por y para expertos. Nos vemos en nuestras redes y en el próximo webinar. Hasta pronto. Gracias, Aide. Gracias, Lau. Y gracias a todos por participar.